Bueno, es un gusto estar aquí. Quiero agradecerle a Elizabeth, a don Iván Navarro, a la parroquia de Rosario, a la Academia de Líderes Católicos. Yo pertenezco al comité curricular de la Academia, así que tengo mucho gusto de participar aquí. Quiero decirles también que no soy parroquiano de la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, en la que estamos hablando. Pero yo en este momento estoy fuera de Santiago, estoy en la comuna de Rengo y participo en la parroquia de Nuestra Señora de Rosario de Rosario. Así que le vamos a pedir a Nuestra Señora de Rosario especialmente que mantenga bien la señal de internet, porque lamentablemente aquí de repente sentí entrecortada la excelente exposición de la profesora Marisol Peña, que a mí también, yo no soy abogado, no soy constitucionalista ni nada por el estilo. Mi área es fundamentalmente, y desde la cual yo voy a hablar, es la parte científica, la parte médica y la parte de la bioética. Y la bioética tiene que ver con la filosofía, ¿no es cierto? Es el encuentro, como dijo Resler van Potter, entre las ciencias sociales, el avance técnico y científico y la filosofía, y naturalmente también el derecho, que el Papa Juan Pablo II le dio mucha importancia cuando formó la Pontificia Academia para la Vida. Si me permiten, voy a compartir pantalla ahora para poder comenzar mi... Ok, vamos a ver entonces. No, a ver, tendrían que habilitarnos la posibilidad de compartir pantalla, por favor. Sí, ahí debería funcionar. Ahí estamos bien, ya, gracias, Elisa. Espérate un poquitito porque esta cosa tengo que ver que se ponga muy bien. Ya, ahora sí que va a funcionar. Aquí estamos. Ya. Bien, el tema que me pidieron a mí es fundamentalmente cuáles son los fundamentos del derecho a la vida. Pero esto se da dentro del entorno ideológico en que se ha desarrollado la Asamblea Constituyente, y por lo tanto me voy a permitir a decir algunas cosas sobre cómo veo yo, qué cosas me ha suscitado el desarrollo de la Asamblea Constituyente. Varias cosas ya las adelantó la profesora Peña, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que es una ideología? Que va a tener mucho que ver también con el tema que yo voy a tratar, ¿no es cierto? En la ideología se absolutiza. A veces una verdad que puede ser cierta y otras veces que es falsa, como ocurrió en el nazismo respecto de la raza, ¿no es cierto? Y a través de eso se da una cosmovisión de todo lo que es la sociedad, la persona, el ser humano. Bueno, eh, aquí tenemos la foto del inicio de la Asamblea Constituyente, el 4 de julio, y ya se han dicho las cosas que han ocurrido. Se eligió la presidenta, la mesa directiva, la cual se amplió. Se dieron, hay que reconocerlo, ciertas declaraciones que a la gente le llamó la atención, que no eran específicamente el objetivo para la cual se había formado la Asamblea Constituyente y para la cual habían sido elegidos los constituyentes. Se formaron comisiones, se elaboró el reglamento y se discutió tanto sobre los quórum acordados y se hizo la ampliación del presupuesto para que pudiera funcionar en forma fluida. Yo quisiera aquí poner estas dos partes, ¿no es cierto?, en que aquí yo me acordé mucho de la última encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti, el ambiente que nosotros queremos construir y que ahí todos podemos ayudar, de que haya una amistad cívica. Y nosotros hemos visto que lamentablemente a veces hay una gran polarización. Yo quiero, digamos, acentuar aquí, ¿no es cierto?, que nosotros podemos hacer mucho en el ambiente en que nos encontramos de manera de estimular que haya deliberación, razonamiento
en oposición a lo que sería una imposición de la mayoría y una exclusión de las minorías. Un realismo de lo que está ocurriendo, de lo que es el ser humano, de lo que ocurre en la sociedad, en contra de un voluntarismo que es una especie de idealismo en que lo que yo pienso, ¿no es cierto?, va sobre la realidad, va contra ese principio del Papa Francisco que dice la realidad es superior a la idea, ¿cierto? Y esto implica una posición de humildad, una posición de modestia frente a lo que es lo real, la realidad, reconocer lo que realmente hay, pero también de reconocer en el diálogo en vez del monólogo, de que en la percepción del otro, en los razonamientos del otro, podemos encontrar muchas cosas en las cuales tenemos consenso. Indudablemente que hay ciertos valores que no son negociables, como lo dijo Monseñor Aos, ¿cierto? Hay ciertos valores que son los valores que están ahí, que son los valores reales, ¿cierto? Pero hay una gran cantidad de cosas, muchas de las que dijo la profesora Marisol Peña, en que podemos tener distintas posibilidades, en que queremos buscar lo que es mejor para el país, lo que es mejor para el desarrollo humano, lo que es mejor para hombres y mujeres. De tal manera que hay un desafío de integrar, de incluir contra doblegar al otro y excluirlo. Es normal que hayan polaridades. Hay polaridad entre hombre y mujer, hay polaridad entre la naturaleza y el ser humano, hay polaridad entre la familia y el trabajo. Pero esta polaridad que nosotros la vemos, que a veces se dice polarización en la asamblea, puede ser una polaridad creadora y no una polaridad destructora. Pienso que ahí hay una gran tarea, que ahí donde nosotros estemos podemos ayudar con lo que está al lado de nosotros, con lo que hablamos, etcétera, a que se dé este diálogo, esta polaridad creadora. Yo soy un gran, digamos, admirador del tema de la ecología y de la ecología integral. Puse esta frase de Leonardo da Vinci que tiene que ver con el realismo, que dice, aprende a ver. O sea, para aprender a ver hay que ser modesto, para ver cómo realmente son las cosas y ayudarnos entre todos a ver cómo son las cosas y darnos cuenta que todo se conecta con todo lo demás. Esto lo dijo Leonardo da Vinci el siglo XV, pero el Papa Francisco lo amplió enormemente en la famosa encíclica Laudato Si. Todos estamos relacionados con todos y el entorno, no solo el entorno de la naturaleza, que es maravillosa, las flores, los pajaritos, los árboles que crecen, etcétera, sino que el entorno humano, la ecología humana, que es clave para el desarrollo de todos nosotros. ¿Cómo mejoramos ese ambiente? Y ojalá que eso se dé también, ese ambiente se dé en la forma como se van a ir resolviendo los temas y las tensiones dentro de la Asamblea Constituyente. Me gusta siempre poner esto, porque tiene que ver con todo. El Papa dice, hoy el análisis de los problemas ambientales es inseparable del análisis de los contextos humanos, familiares, laborales, urbanos y de la relación de cada persona consigo mismo que genera un determinado modo de relacionarse con los demás y con el ambiente. La esperanza que uno tiene de la Constitución no es que solucione todas estas cosas, pero que dé una orientación, dé un camino que justamente dé la posibilidad de este desarrollo, de esta solidaridad común que existe en toda la humanidad. Bien, termino esta pequeña introducción con esto que de Fratelli Tutti, que tiene que ver justamente con esto. Dice, se alienta muchas veces también una pérdida del sentido de la historia que disgrega todavía más las cosas. O sea, en vez de integración, en vez de ecología integral, desintegración. Se advierte la penetración cultural de una especie de deconstruccionismo, donde la libertad humana pretende construirlo todo desde cero. Voluntarismo. Se ha hablado mucho del voluntarismo. El voluntarismo es un poco un socorro orgullo. Yo quiero imponer lo que yo quiero y lo que yo quiero es la verdad.
Y sigue el Papa, en esta línea se situaba un consejo que di a los jóvenes. Si una persona les hace una propuesta y les dice que ignoren la historia, que no recojan la experiencia de los mayores, esto no es por mí, que yo soy bastante mayor, que desprecien todo el pasado y que solo miren el futuro que ella les ofrece, y se pregunta, ¿no es una forma fácil de atraparlos con su propuesta para que solamente hagan lo que ella les dice? Esa persona lo necesita al joven vacío, desarraigado, desconfiado de todo, para que solo confíen en sus promesas y se sometan a sus planes. Así funcionan las ideologías de distintos colores que destruyen o deconstruyen. Todo lo que sea diferente, de ese modo, puede reinar sin oposiciones. Sabias palabras, a mi juicio, del Papa. Tratemos, yo creo, ahí podemos nosotros hacer mucho para mantener eso. Dos palabras de lo que ha sucedido en la convención. Están las 7 comisiones aprobadas en el reglamento y, como ya dijo la profesora Marisol Peña, hay una que especialmente los compete, que es la Comisión sobre los Derechos Fundamentales. Eso es lo que va a tener que ver con el tema específico que yo voy a tratar a continuación. Les puedo decir que aquí hay una tarea mamut. La Comisión sobre Derechos Fundamentales, miren todo lo que ha puesto aquí. Una cantidad enorme de aspectos que van a tener que priorizarse, que van a tener que fundamentarse, que van a tener que deliberarse. ¿Cuáles son los que tienen más impacto en el tema que yo voy a tratar, que es el derecho a la vida? Este que está aquí, derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, y este otro, lo que se llama derechos sexuales y reproductivos. Lo menciono porque este se ha hecho como fundamento para afirmar el derecho al aborto. Los otros que están amarillos son otros que van a ser fundamentales y que en este tipo de conversatorios se van a seguir tratando. Bueno, yo tengo una gran admiración por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque esta declaración partió justamente de observar la realidad del hombre, de observar la realidad de la historia y de observar lo que había ocurrido y cómo se habían transgredido los derechos humanos. Y parte justamente de algo que yo quiero acentuar. Dice, considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento. O sea, esto no es un invento en lo que está diciendo. No es que nosotros por voluntad le estamos concediendo la dignidad intrínseca y derechos iguales e inalienables a todos los miembros de la familia humana. Este yo lo encuentro muy, muy, muy importante y ojalá lo recogieran todas las constituciones. Yo creo que muchas lo han recogido también y esperamos que también la nuestra. Yo creo que en esto se puede tener un gran consenso. El artículo 3 de esta declaración dice: todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Está, ustedes ven, dentro de uno de los temas en la Comisión de Derechos Fundamentales. Bien. Quiero decir algo antes de entrar relleno en el tema de la vida. El tema de la vida no es un tema que se puede abordar separado del entorno de todas las relaciones e interrelaciones que tiene el inicio de la vida y todas las interrelaciones que hay hasta la esfera planetaria. Yo les diría que está desde la esfera de la biología molecular hasta el nacimiento de la vida en un seno materno, el desarrollo intrauterino, el desarrollo del niño y más adelante. Todos estamos relacionados, todos estamos en un orden de interrelaciones, de intervinculaciones. Por eso que cuando hablo del derecho a la vida, hay que pensar que el desarrollo de la vida también es una responsabilidad muy grande. No solamente que se respete que haya nueva vida, sino que se respete las condiciones para que ésta se pueda desarrollar lo mejor posible. Bien, ¿cuáles son los fundamentos del derecho a la vida? Yo diría que esto tiene que ver con 3 disciplinas fundamentales. Primero tiene que ver con la ciencia, con la biología, porque nos interesa saber cuándo se inicia la vida. Si queremos saber cuándo tenemos que respetar al ser humano, queremos saber
cuándo se inició, cuándo comenzó a existir. Y después vamos a ver que hay ciertas condiciones antropológicas y éticas que son muy importantes en la fundamentación del derecho a la vida. Esto es una pregunta que intrigó a los primeros pensadores. ¿Cuándo se inicia la vida de un nuevo ser humano? Y ¿cuándo comencé yo a existir? Qué pregunta más existencial, ¿no es cierto? Porque nosotros somos una historia que tuvo un comienzo y que va a tener también un fin. El viejo Aristóteles decía, todos los seres vivos tienen un inicio, un desarrollo, un decaimiento y un fin. Entonces, si preguntamos, ¿cuándo comienza la vida de un nuevo ser humano? ¿Cuál es la disciplina que va a responder a esto? Yo recuerdo que en la Universidad Católica alguien nos dijo, bueno, ustedes que son de la Pontificia Universidad Católica dirán que la teología, ¿no? No, aquí es la ciencia, es la biología. La otra pregunta, ¿es todo ser humano persona? Ahí viene la filosofía, la antropología. Y todos merecemos igual respeto, y ahí viene la ética. Vamos a profundizar en forma breve, porque cuando yo hablo de esto puedo extenderme mucho, así que vamos a tratar de mantenernos dentro del tiempo. El tema del inicio de la vida humana es muy importante. ¿Por qué? Porque las intervenciones del ser humano en la etapa preimplantacional e intrauterina son temas éticos científicos de tremenda actualidad. Y menciono algunos: la congelación de embriones producidos por fertilización in vitro, la selección y eliminación de embriones sobrantes, la clonación terapéutica, las células madre embrionarias, y lo que ha estado sobre la mesa, indudablemente, el aborto procurado. Vamos a tratar entonces primero de abordar el tema, ¿no es cierto?, del inicio de la vida. Y esto es muy interesante. Esta persona que ustedes ven aquí, un gran evolucionista, Ernst Haeckel, en 1876, un evolucionista materialista que tuvo muchas discusiones con la Iglesia, en este ámbito afirmaba sin ninguna ambigüedad lo que la ciencia había descubierto ya el año 1876. Fíjense lo que decía: si bien debemos considerar el espermatozoide como una célula tan real como el óvulo y el proceso de la concepción como la fusión de ambos, debemos considerar a la célula resultante como un organismo nuevo e independiente. La mezcla de ambas células es el germen del niño o del nuevo organismo. Esta continuidad de la vida, esta continuidad del ser desde el inicio hasta que nace, que es niño y es adulto, lo observó Ernst Haeckel, y en esa época no existían las discusiones que se dan hoy día en el ámbito ético. Indudablemente que es un organismo nuevo, independiente, pero siempre dependiendo primero de la alimentación de la madre y de las hormonas, y después el niño chico, el recién nacido, etcétera. Siempre tenemos una interrelación, una interdependencia. Pero podemos actuar, estamos hechos para ir actuando en forma autónoma e independiente. El proceso del desarrollo va de una total dependencia a cada vez a una mayor independencia, y los que tienen hijos adolescentes seguramente lo experimentarán, como los niños sanamente quieren ser autónomos, tener sus propias convicciones. Bien, esto se los muestro yo para que ustedes vean que la biología moderna y más moderna dice lo mismo. Este famoso libro que se llama Developmental Biology, en el capítulo 7 dice: la fecundación, el comienzo de un nuevo organismo. Y si ustedes quieren ir más adelante y se van a la biología molecular, dice una cosa muy bonita. Dice: todo ser humano comienza como un cigoto, como una célula. Y esta célula, fíjese, alberga todas las instrucciones necesarias para construir el cuerpo humano, conteniendo alrededor de 100 trillones de células. Una hazaña asombrosa. Esto es muy bonito. Esto yo creo que es algo maravilloso, y que a todos los científicos y a los que nos hemos introducido en este tema realmente
es cada vez, digamos, una hazaña más asombrosa. Hay algunas objeciones que yo diría que hoy día ningún científico, yo diría, incluso de los que piensan muy distinto antropológicamente a nosotros, no reconoce que la vida de un nuevo ser humano comienza en la fecundación. Yo tuve debates y diferencias con un muy buen científico, el doctor Horacio Roxato, pero él siempre dijo, no, en esto no tenemos ninguna duda, la vida de un nuevo ser humano comienza en la fecundación. Algunos decían, se los muestro, porque de repente alguna gente los pone sobre la mesa, y en algunos casos cuando yo iba a hablar con algunos parlamentarios me decían lo mismo, decían, pero es que al comienzo el embrión antes de la implantación es una mera agrupación de células. No es así. Estos son los estudios de una gran investigadora, la Magdalena Czerniska-Kess de Cambridge, con quien tuve la oportunidad de conversar, que ella demostró en un artículo famoso que desde el comienzo las células ya tenían una orientación, algunas hacia el trofoblasto que iba a constituir la placenta y otros a la masa celular interna que iban a constituir el embrión. Y después algunos dicen que mientras haya la posibilidad de gemelación, no hay un organismo ser humano individual, porque dice que la posibilidad de dividirse hace que no sea un individuo antes de dividirse, pero este es un error biológico y lógico. O sea, una ameba, por ejemplo, que es un organismo unicelular, se divide en dos, y eso del que se haya dividido no quiere decir que antes no había ninguna ameba. Y en otras partes dicen que, bueno, no, pero es que no sabemos cuándo se inicia la vida, porque el inicio de la vida es un proceso. Pero piensen ustedes, si el inicio de la vida es un proceso, lo que nos interesa es cuándo tiene lugar el inicio de este proceso. Y este proceso tiene lugar con la fusión del espermatozoide y el óvulo. Me parece que con esto termino esta parte de cuándo se inicia la vida, y si ustedes quieren tener más detalles de esto, en esta revista, una de las dos revistas más importantes científicas, que es Nature, publicó el artículo de la doctora Magdalena Czerniska-Kess, que dice, tu destino desde el primer día. Muy interesante, estas cosas son realmente fascinantes. Quisiera decirle algo que a mí siempre me llamó mucho la atención, porque este ha sido un tema que con un grupo de investigadores nos hemos introducido y hemos publicado. Fíjense que el primer diálogo madre-hijo, y esto lo dicen los científicos, no lo dice la Congregación de la Doctrina por la Fe. Dice, aquí se produce la fecundación y durante esta baja hacia el útero del embrión, ustedes creen que no hay ninguna relación con la madre, que no. Hay un intercambio de señales entre el embrión y la madre. Y por parte de la madre va modulando el crecimiento del embrión, y por parte del embrión va preparando el endometrio. O sea, es como que el embrión se prepara la cuna en que va a poder implantarse. Hay un artículo muy lindo en una revista científica sobre esto, que ellos mismos lo llaman el primer diálogo madre-hijo. Bien, sigamos con los fundamentos ahora del derecho a la vida. Uno se preguntará, ¿no es cierto? Hay muchas preguntas que tienen que ver ya no tanto con el ambiente, el ámbito científico, sino que con el ámbito antropológico y ético. Vuelvo a colocar lo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no es cierto? Que todos los que son miembros de la familia humana, tienen derechos intrínsecos, iguales e inalienables. Hombres, mujeres, desde el comienzo hasta el final. Este reconocimiento es clave. ¿Qué es lo que ha pasado con la parte antropológica? ¿Cuál es la pregunta clave para entender el problema también de los atentados contra la vida, especialmente el aborto, que ha sido lo que ha estado más sobre la mesa, no solo en Chile, sino que en el mundo? Son varias preguntas. ¿Son todos los seres humanos miembros de la familia humana? Y lo que sería una pregunta muy parecida, antropológica, ¿son todos los seres humanos personas?
porque la dignidad está intrínsecamente unida a todas las personas y la dignidad es la que da derechos inalienables que se deben reconocer. No es que uno se le otorgue o se los dé, ¿no es cierto? No, lo tienen por ser seres humanos. Esa es la pregunta antropológica. Y ha sido formulada la misma pregunta de otra forma que vamos a ver por qué, que dice, ¿son todos los miembros de la especie humana moralmente relevantes? Voy a tratar de, citar para esto a una de las grandes personas que defendió el estatus legal del aborto en Estados Unidos, que se llama Mary Ann Moore. ¿Qué es lo que dijo ella? Ella presentó las premisas en forma, me parece, muy, muy bien hecha. Y dice, argumentaré, dice, que no es posible defender el derecho de una mujer al aborto sin probar que el feto no es un ser humano moralmente relevante, es decir, una persona. ¿Y por qué? Porque dice, matar seres humanos inocentes, y el feto es un ser inocente, es malo, inaceptable, y ningún derecho de la mujer puede justificarlo. Estas dos premisas de Mary Ann Warren me parecen perfectas. Entonces, ¿qué es lo que hace ella? Consecuente con esto, toda la argumentación de Mary Ann Warren va orientada a que el no nacido no es persona, o para ella que él no es un ser humano en el sentido moralmente relevante. Esto es lo que yo le diría que en las discusiones que yo tuve con parlamentarios y en el Senado, alguna gente no tenía, decía, digamos, no, si el feto es parte del cuerpo de la mujer, lo que no es así, es no ver la realidad tal como es, ¿no es cierto? No es que la mujer tiene que tener derecho a lo que pasa dentro de su cuerpo, pero los parlamentarios, diría, más, digamos, quiero decir, más serio, argumentaban como Mary Ann Warren, trataban de demostrar que el no nacido no era persona y por lo tanto no tenía el derecho inalienable a la vida. Esto es muy importante entenderlo porque hay que explicárselo a nuestros hijos, toda la gente pregunta por qué, ¿no es cierto? Mis alumnos siempre tenemos debates sobre el tema del aborto y es muy importante saberlo y va a ser muy importante qué va a pasar con el derecho a la vida en la nueva Constitución. Esto es cuando no se reconoce que algunas personas, que algunos seres humanos no son personas, hablamos de actualismo antropológico, ya que lo que dice Mary Ann Warren califican como personas solo los seres humanos que tienen ciertos atributos, los que tienen ya la capacidad de actuar como personas. No solo, aquí no está el ser como persona, sino que actuar como persona. ¿Y qué es lo que dice Mary Ann Warren? Dice, solamente son personas aquellos seres humanos que tienen conciencia y capacidad de sentir dolor, de razonar, de tener motivaciones para actuar, de tener capacidad para comunicarse, de tener ideas propias y autoconciencia, y dicen, esto no lo tiene el feto. Las debilidades del argumento prefiero dejárselas a ustedes, yo creo que son muy claras. Entonces la gente que está dormida a lo mejor ya no es persona, ¿se dan cuenta? Bueno, hay muchos otros filósofos y bioeticistas que siguieron un camino semejante, son bastante semejantes los argumentos que ellos dan. Están algunos que a lo mejor ustedes conocen, Becker, Singer, Tully, ¿no es cierto?, que van en la misma línea de Mary Ann Warren. La gran debilidad de estos argumentos es que se confunde el ser persona, el existir como ser humano, como poder obrar como persona. Y recuérdense ustedes lo que decía de la biología molecular. En la célula, en el cigoto, están todas las instrucciones para que ese ser humano desarrolle todas las capacidades que a la larga son muy importantes para ser reconocidos como personas. La capacidad de tomar decisiones, la capacidad de razonar, la capacidad de tomar decisiones morales también. Entonces, aquí de nuevo hay una ideología que dice el poder razonar es el atributo para poder ser
persona. Ese atributo, solamente ese es el atributo para hacer que sea suficiente y necesario para ser persona. Pero no, el razonar indudablemente que es algo muy propio de la persona, que en el periodo intrauterina y en el periodo recién concebido, ¿no es cierto?, están las instrucciones, está, por decirlo así, la potencialidad para desarrollar todas esas capacidades. Bien. Esta es la discrepancia de fondo en los debates del inicio de la vida. Yo diría que, sin ser peyorativo, pero digo, yo creo en una sociedad inclusiva, que no discrimina a los seres humanos según sus capacidades, sino que acoge a todos los seres humanos como miembros de la familia humana y por lo tanto con derechos inalienables y el derecho a la vida. Una sociedad que excluye a algunos miembros de la familia humana, y ustedes van a ver también que algunos excluyen de la familia humana a los que ya tienen Alzheimer, a los que están en estado vegetativa permanente, que son situaciones angustiosas, igual que la situación angustiosa de la mujer que solicita un aborto, ¿no es cierto? Pero, ¿cómo solucionamos los problemas angustiosos? No eliminando a la persona. Bueno, esto lo dejo para la reflexión y voy a hablar dos palabras del inicio de la vida y el magisterio de la Iglesia. Y esto es importante conocerlo. Durante siglos se desconocía la información biológica sobre su inicio. Y el pensamiento católico participó en las diferentes teorías elaboradas por biólogos y filósofos, las cuales tuvieron muchas veces un carácter imaginativo y especulativo. ¿Por qué? No existía el microscopio, no existía una cantidad ahora de tecnología, de ciencia y tecnología, que nos ha permitido estudiar la vida desde su inicio. De tal manera que, piensen ustedes, Santo Tomás de Aquino también pensó que las pérdidas que existían antes de que el feto se moviera dentro de la cavidad uterina, no había alma o no había, digamos, un ser humano en el sentido completo de cuerpo y alma. Ahora, eso cambió y las razones de Santo Tomás de Aquino dan ahora justamente para decir desde el inicio hay un ser humano que tiene todas las instrucciones para desarrollarse plenamente. El Papa Benedicto dice una cosa muy hermosa respecto de esto. Dice, cierto, no hay, la enseñanza de la Iglesia ha defendido desde siempre la vida de todos los seres humanos, desde su inicio. No sabíamos cuándo se iniciaba. Hay algunos datos, o sea, eso podemos verlo a lo mejor en las preguntas, porque hay elementos, incluso en el Evangelio, para pensar, por lo menos, que cuando María va a ver a Isabel, ¿cierto? Y el seno que tenía en su útero se mueve de alegría al sentir a su Señor, ¿no es cierto? Demuestra que ese ser estaba ahí, estaba vivo, ¿no es cierto? Entonces, y dice, el amor de Dios no hace diferencia entre el recién concebido, aún en el seno de su madre, y el niño o el joven, o el hombre maduro o el anciano. No hace diferencia porque en cada uno de ellos ve la huella de su imagen y semejanza. Y después agrega más, dice, y no solamente porque cada uno de ellos fue realmente creado y concebido para llegar a ser hijo de Dios en Jesucristo. Entonces, y con esto voy terminando, yo creo que este es algo que a mí me ha interesado mucho, porque lo experimenté también. Hay un viraje cultural en la salud pública respecto a los niños, respecto a la maternidad. Yo les planteo esto. Yo creo hoy día que las prioridades son más hoy de los adultos y de sus deseos. Lo que se prioriza es el deseo de una mujer o de una pareja de tener un hijo a cualquier costo, aunque sea, fija, yo quiero tener a lo mejor un hijo que sea hombre, puedo elegirlo hombre. ¿Se dan cuenta? Puedo elegirlo, digamos, con gametos de otra persona, ¿no es cierto? Y no estoy pensando
en el bien del niño, en su desarrollo, sino que estoy pensando en satisfacer un deseo. Por eso yo creo que el niño es el gran olvidado y también las generaciones futuras. De eso te podría hablar mucho. A uno se pregunta, ¿qué podemos hacer? Yo creo que mucho. Eso es muy importante. Nosotros tenemos que ser semillas de esperanza. ¿Por qué? Por lo que decía don Iván Navarro, tenemos nosotros a nuestro Señor Jesucristo. Él vino hacia nosotros, se encarnó en el seno de María justamente para llevarnos a todos a la plenitud de vida y a la plenitud de la vida como hijos del Padre del cielo. Fíjense que a propósito de que se puede hacer mucho, quiero terminar con esto. La Madre Teresa tuvo una reunión en Estados Unidos en que está Bill Clinton, Hillary Clinton, Al Gore, todos muy partidarios de la aborto. ¿Qué es lo que dijo nuestra querida Madre Teresa? Dijo, el aborto, les dijo, mata la paz del mundo. Es el peor enemigo de la paz, porque si una madre pide que destruyan a su hijo, ¿quién pide a otros matarte? Se produjo un silencio, lo aplaudieron de todas maneras, pero después la Madre Teresa le pidió una reunión a Hillary Clinton. Y esto ella misma lo cuenta. Yo dije, bueno, esta monja seguramente me va a venir, digamos, a decir cómo puedo yo estar a favor del aborto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hizo la Madre Teresa? Le dijo, yo creo que nosotros estaríamos de acuerdo a lo mejor en qué es mejor la adopción al aborto. La Hillary Clinton estoy totalmente de acuerdo con usted. Entonces la Madre Teresa le dijo algo interesante, le dije, mire, usted no podría financiar una gran casa de acogida para acoger, que se puedan acoger todos esos niños que se iban a abortar y que se pudieran dar en adopción. Por supuesto, lo dijo. Bueno, la Madre Teresa no dejó libre a Hillary Clinton hasta que la Hillary Clinton construyó la casa y después fue a inaugurarla y Hillary Clinton dijo, en realidad dijo, nunca vi tan contenta, estaba contenta como un niño la Madre Teresa cuando inauguramos la casa. Eso es un ejemplo de que siempre podemos hacer algo. Siempre Dios nos abre una puerta para poder introducirnos ahí y poder ayudar a la amistad cívica, ayudar a aquellos valores, como dijo Monseñor Agos, que no son negociables, la vida desde el inicio hasta el final, la familia y otras cosas más.